Hola, hola, muy buenas noches. Estamos aquí ya en vivo desde Indiana, Estados Unidos. Para los que nos quieran acompañar, bienvenidos. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés viendo después o ahora esta transmisión. Y vamos a esperar unos momentitos. Quienes se quieran conectar, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del tema del duelo. Yo creo que vamos avanzando, vamos compartiendo, vamos conversando como quien se toma una taza de té y está ahí conversando, ¿verdad, Evita? Evita tiene su gran vaso de café. Muy bien. Sí. ¿Todo bien, Yoshiko, por ahí? Muchas gracias siempre por acompañarme. Desde aquí no puedo ver la transmisión, tú me comentas. Sí, ya está saliendo. Voy a poner esto en audio. Pues aquí les saluda desde Indiana, Estados Unidos. Mi nombre es Beatriz, soy profesional en hipnosis y por medio de la hipnosis ayudo a las personas a eliminar sus miedos. Eliminar sus miedos como miedo a hablar en público, miedo a estar encerrado, miedo a manejar, miedos por todos lados, a los ratones, a las arañas, miedos de todo tipo. Y como sí les he comentado anteriormente, incluso la hipnosis ayuda a esos deportistas ya profesionales o del nivel olímpico, les ayuda a manejar esos miedos para que puedan tener una presentación excelente. También por medio de la hipnosis se le ayuda a las personas a eliminar esos dolores emocionales tan intensos, dolores emocionales que pueden venir de una profunda tristeza, de un abuso sexual, de violencia doméstica, de abandono, soledad, duelo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Pero no solamente la hipnosis te puede ayudar a eliminar esos dolores emocionales, sino que también te puede ayudar a llevarte a la excelencia y al empoderamiento. De la misma forma, la hipnosis te ayuda a eliminar malos hábitos, como dejar de fumar, el alcohol, dejar de comer comida que tanto te gusta y no deberías comer, como las grasas, los dulces, las harinas, etcétera, entre otros, para que tú puedas lograr tus objetivos de salud o cualquier tipo de objetivo. Por ejemplo, el mejorar tu concentración, el poder rendir mejor en la escuela, el tener buenos hábitos como el hacer ejercicio, comer sano, etc. Por medio de la hipnosis también ayuda a las personas a manejar los enojos, fortalecer tu autoestima, recuperar tu vida, mejorar las relaciones de pareja y las relaciones interpersonales en general con otras personas en un nivel social, y te ayuda a mejorar la relación con tus hijos, la conducta de tus hijos, la concentración, su enfoque, alcanzar tus metas, etc. La hipnosis actúa en todo aspecto de tu vida donde están las emociones, es decir, en todo. Así como hoy en día se habla tanto del empoderamiento de la mujer, de cómo poder emprender un negocio, poder hablar en público, poder hablar con nuevos clientes. La hipnosis te ayuda a fortalecerte y a empoderarte y a manejar esos miedos y esas debilidades que uno puede tener y volverlas en oportunidad. Y el día de hoy tenemos a un ser humano realmente maravilloso y minutos antes hemos tenido una gran plática, una conversación muy, muy interesante, muy profunda, que hasta cayeron lágrimas. Y estamos aquí el día de hoy con Eva Sánchez, que está aquí desde Indiana, Estados Unidos, que nos va a compartir algo que trabajó con la hipnosis. Hola, Evita, ¿cómo estás? Hola, Dianita, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien, aquí emocionada siempre con tu presencia, siempre realmente
Tú sabes que yo te admiro mucho, te quiero muchísimo, eres un ser humano, una mujer completa, un ser humano maravilloso. Y para mí es un honor, como te lo he dicho antes y lo voy a seguir repitiendo, es un honor tenerte aquí, es un honor escuchar tus historias, es un honor aprender de ti. No, el Realmente sentimiento es una recíproco. madre maravillosa. Gracias, Dianita. Y igual yo me quedo chiquita junto a ti. Te admiro mucho, lo sabes, te tengo aquí en mi corazón. El sentimiento es Qué linda, recíproco. qué linda. Gracias, Evita. El día de hoy, Evita nos va a contar parte de su experiencia con la hipnosis, parte de su historia, lo que ella desee y se sienta cómoda compartir. ¿Cómo acudiste a mí? ¿Cómo te sentías antes? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué te gustaría compartir, Evita, aquí con toda la gente de Indiana y del mundo? Bueno, déjame hacer una introducción de mí. Gracias por tu elocuencia. Muchas gracias, Dianita. Bueno, mi nombre es Eva Sánchez. Soy de México, de Gustavo Madero, del DF. Tengo aquí en Indiana 18 años, soy mamá soltera de toda la vida, feliz, tengo una familia maravillosa, enamorada de mi familia y soy parte de esta comunidad. Entonces, bueno, fui contigo, no sé si recuerdas la primera reunión que tuvimos, que te dije, oye, es que tengo tantas cosas que mi trabajo, mis hijos, tantas cosas que siento que fui cargando mucho. Tuve a mi bebé, a Dae, y sentía que estaba pasando como una cuadro de depresión postparto. Decía, tengo esta situación con mi hijo que tenía tanto miedo de que le pasara algo, no lo dejaba con nadie, no quería que nadie le cambiara el pañal, no quería que él nació en una condición hidronefrosis, entonces siempre estaba como que pendiente de que él estuviera bien. Me sentía tanto miedo de perderlo, tan solo la idea de que le pasara algo yo lloraba. Me empecé a sentir como mala mamá, porque sí, sí, no sé, me sentía que quería protegerlo. Dormía con él, comía con él, me bañaba con él, iba al baño con él. Siempre estaba como pendiente de que él estuviera bien y sentía al mismo tiempo que nadie podía cargarlo como yo porque podía hacerle daño. Entonces, cuando llegué contigo, dije, es que siento que estábamos llegando a un punto de que no es sano. Entiendo que mis hijos están conmigo, pero no son míos y se van a ir. Pero está pasando esto con mi hijo y no quiero dañar a mi bebé. Todo en exceso es malo. Entonces, creo que fue la primera conversación que tuvimos y te dije, me siento mala mamá. Me siento que tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de que le pase algo. Tengo miedo de dormirme y despertar y saber qué pasó algo con él. Eso es un miedo muy, muy fuerte. Entonces empezamos, me recuerdo que la primera vez me preguntaste de algo alguna pérdida que haya tenido y te hablé de la pérdida, una de las pérdidas más fuertes que he tenido en mi vida, mi papá. Entonces te platiqué que cuando él murió, yo estaba aquí en Estados Unidos, estaba con mi hija, estaba en ese proceso del cambio de estatus, yo no podía ir a México y no pude ir cuando él murió, no estuve en el funeral. De hecho, antes de que él enfermara, él murió por presión, tuvo un derrame y yo fui la última persona en hablar con él. Me sentía mal, me sentía que no había superado la pérdida porque lloré mucho los primeros días después de su muerte, lloré mucho. Después tengo esa cosa que cuando me duele algo empiezo a ocuparme. Hay un dicho que dice, no te preocupes, ocúpate, y el mente ocupada no extraña a nadie. Me conseguí otro trabajo, tomé un curso, empecé a trabajar, siempre estaba tratando de hacer algo para que no me doliera.
Cuando empecé a hablar contigo, regresamos a esa parte de vivir mi duelo, de mi luto. Y una de las sesiones que yo te dije, ¿sabes qué es lo que más extraño de él? Es a tomar café, la tacita del café. Era maravilloso para mí, mi papá era como ese ser de otro mundo, todo lo sabía. Él era policía en México, le gustaban los perros, era como el hombre que me acercaba a él y siempre tenía la respuesta de todo. Podíamos hablar horas, horas en el teléfono tomando café. Y nada, cuando empecé a tomar café, lo hice con él. Hay una costumbre de los niños no toman café, entonces yo empecé a tomar café cuando ya cumplí como 23, 24 años, yo ya estaba aquí. Y siempre que hablábamos era tomarme mi tacita de café. Cuando él murió, me pasó algo muy, muy chistoso. Yo no lo tomé como en ese momento y ahorita voy para cuando me di con la terapia, con tu sesión. Después de la sesión me di cuenta que dejé de tomar café. Cuando él murió, híjole, yo siempre he dicho, yo tengo esa adicción al café y a veces tomaba 12 tazas de café al día. Pues debo de decirte, Dianita, que mentí. No eran 12 tazas. Eran 3 de estos. Pero en la tarde te voy a enseñar algo, si me permites, mi tesoro. Yo cuando estuve en ese tiempo, antes por años, yo nunca vi normal o mal, más bien no vi mal que tomáramos café, como buena hispana, el cafecito. En mi caso, la verdad es que no tenía sabor de café, tomaba café y me gustaba tomar café, tenía esa necesidad de tomar café, me levantaba a las 3 de la mañana para que ya me rindiera y era tomar café. Todavía son los cafés que tengo de cuando estaba contigo, o sea, un frasco de café de este lado me duraba 3 días, aparte de que hice rico a cierta cafetería, porque todavía tengo tarjetas de membresía de la cafetería, es un té, por cierto. Otra cosa, que los fines de semana desayunaba café de olla, solo yo tomo café en esta casa. Tengo una colección de tazas. Cuando empecé a ir contigo, no me había dado cuenta de que lo que yo tenía era una adicción al café. Cuando me tomamos el tiempo de abrir mi herida, sanar mi duelo, llorar y hablar de mi papá, por cierto, te agradezco porque pude hablar contigo mucho de él, y sanar, dejarlo ir, de entender que él tenía su tiempo de vida y también era parte de su tiempo el que había pasado conmigo. Entonces, una forma de mostrar amor es dejar ir a él. Porque para mí, mi papá era siempre, como hija, siempre era como el príncipe, la imagen que yo tenía. Yo incluso decía, yo no tengo novio porque nadie se puede parecer a mi papá. Mi papá me mandaba flores, mi papá me mandaba regalos, mi papá me leía poemas, mi papá me declaraba, mi papá me cantaba canciones, mi papá tocaba la guitarra en el teléfono para mí. Entonces, para mí, desde chiquita, siempre fue mi papá. No, cuando él muere, me dejó esa necesidad de cubrirlo con algo, ni pues el café, porque el café era con el que me recordaba a mi papá. Y después de la hipnosis, pasó algo, me dejé de tomar café. De repente ya no era en la necesidad de tomar tanto café. Sí desayuno café, tomo una taza normal, no la taza que tomaba antes, no mi ollita, no. Tengo todavía los cafés porque compraba el café por caja, es más barato, y compraba las cajas de café. Para mí era, y
Y como tenía el aroma del café, mi bolsa siempre traía algo, el cepillo de dientes, las pastillitas, las cosas para, este, para olvidarme un poquito del saborcito que dejaba el café para seguir tomando café. Ujú. Entonces, lo que estás compartiendo es que sufriste un duelo y había una asociación entre tu papá y el café. Y no te diste cuenta en qué momento No. te volviste adicta al café y tomabas tres, ¿cómo le llaman? Y mi Container, ollita. Y lo traía en el ollitas, carro. tres de esos al día, ¿no? Se volvió una adicción. Eh, Después de la hipnosis, ¿cómo fue ese antes y ese después? Bueno, porque la segunda fue la segunda hipnosis, cuando me di cuenta que ya no estaba tomando café. Eh, fue porque no solamente era la necesidad de tomar café, también era la sensación de las horas. Porque si llegaba a las 3 de la tarde y no había tomado café, me sentía vacía. Era la hora que mi papá hablaba. Si era las 6 de la mañana y no me tomaba el café, me sentía algo que no había desayunado porque no tomaba café. Y es que a las 6 de la mañana mi papá me mandaba, eso era su hora de turno, entonces me mandaba la llamadita del buenos días, el mensajito para desearme bonito día. Entonces yo necesitaba tomar café porque sentía que no había desayunado, que no, que yo no había tenido un día bueno si no tomaba café. Es que yo ¿Y no tenía cómo? un buen día bueno si no tomaba café. Claro, se dio una asociación muy fuerte, incluso con el café, los tiempos. Uh-huh. El tomar café significó para ti esa conexión y recuerdo con papá. Sí, Ok. no, porque no tenía un duelo cerrado, no había dejado ir el recuerdo, no había Ujú. llorado mi tiempo. Entonces ¿Cómo tuve fue que, con la hipnosis? ¿Cómo superaste, procesaste ese duelo con la hipnosis? ¿Qué pasó? pues yo, la verdad es que cuando estuve en el proceso con la que estaba en la hipnosis ahí en tu consultorio, me sentí tan relajada, me di cuenta de que no había llorado el tiempo, no había sentido, tuve todas las emociones, porque me estuve enojada, estuve el duelo de haber llorado, después me sentí tan triste, me sentí, o sea, todas esas emociones las tuve en ese momento. O sea, me di cuenta de que después de que él murió, yo no quería pensar, no quería que me doliera. Entonces, para mí, ese momentito de tomar el café era como decir, ok, algo de él no se fue. Y cuando estuve en la hipnosis me di cuenta de que yo no había sanado, no tenía mi, mi duelo, no había cerrado mi duelo. Y quiero un poco compartir con la gente algo bien interesante. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar las etapas del duelo, las 5 etapas, que cada quien vive su proceso, que puede durar meses, que puede durar un par de años. En fin, desde mi punto de vista personal, yo no sé. Lo que sí les puedo decir es que, como lo dijo bien Evita, con la hipnosis todos esos procesos, esos 5 procesos, se reducen a una sesión o un par de sesiones. Una vez les quiero compartir, alguien publicó en Facebook y me hizo ¿cómo le llaman? El tag, ¿no? Que me hizo la pregunta sobre el duelo, las etapas del duelo. Y alguien mencionó sobre las etapas y que no podía definir un tiempo porque era un tema personal, lo cual se entiende. Pero aquí hay una gran diferencia. Cuando la persona vive el duelo generalmente por sí misma o recibe una ayuda hablada, ese proceso se vive exactamente las 5 etapas
que pueden durar meses. Y como dice Evita, aquí en el testimonio, todas esas etapas que pudieron haber durado meses se redujeron a dos sesiones. 2 sesiones. 2 sesiones. Es decir, esos meses se redujeron a 3 horas. Pero yo había pasado, él tiene 8 años que murió y había pasado 7 años con mi duelo. Porque había momentos que me hablaban de mi papá y yo lloraba. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de él? Yo estaba llorando. Es que mi papá, decía, yo no podía hablar del momento de que él murió, de la llamada, porque lloraba, porque tenía ese recuerdo. Y también me decía, es que no pude ir. Bueno, no pude ir porque no estaba la situación y me sentía culpable. Pero después de la sesión, de la última sesión, fue cuando le dije, bueno, entendí que no pude ir, no era mala hija por no haber podido estar, no hubiera evitado su muerte si yo hubiera ido, eso no hubiera cambiado. Yo empecé a recordar las llamadas, los momentos, los recuerdos bellos de él. Y es algo que van a estar siempre, porque él no está, pero tengo su recuerdo y soy su hija. Aunque él haya muerto, sigo siendo su hija. Y ahora puedo hablar de él. Ya no lo menciono tanto porque también antes decía, es que me acordaba mucho de mi papá, es que mi papá esto, y es que le gustaba así el café a mi papá. Pero la verdad es que tomaba el café como le gustaba a mi papá, pero no era realmente que a mí me gustara el café, porque no me gustaba mucho como le gustaba a él. De hecho, tomaba el café y yo recuerdo que tomaba el café rápido. No tomaba muy rápido. En un, no sé, periodo de 3, 4 minutos yo era capaz de tomarme 2 tazas. Y acumulaba tazas parecidas a las que mi papá tomaba. Y entonces, después de la hipnosis me di cuenta que no me gustaba, no disfrutaba el sabor. No era la conversación, no era la tacita de café. Era Así que es. estaba llenando algo, estaba buscando algo. Esos momentos, esas horas, el café, el aroma, todo eso representaba a papá, Sí. ¿no? Hay una cosa importante que quiero compartir con la comunidad, no solamente en Indiana, sino estés en el país donde estés. Y lo voy a decir, porque aquí está Evita, no es cierto que un duelo tenga que durar meses o años. Eso no es cierto. Dentro de los testimonios hay, creo que 3 testimonios sobre duelo y todos fueron entre 1 y 2 sesiones que pudieron cerrar ese proceso. Ese proceso que generalmente si las personas simplemente lo viven puede durar meses, años, o cuando la ayuda es solamente hablada, puede durar meses. Lo que quiero decir es que la gente no necesita sufrir cuando puede reducir estas etapas y empezar a superar ese duelo de forma rápida, porque 3 horas, hora y media es algo bastante rápido y es real. Ustedes lo pueden ver en los testimonios. Evita es una persona bastante conocida aquí en Indianápolis. Ahí está su testimonio. Gente linda, no necesitan alargar un proceso de sufrimiento cuando hay recursos internos que ustedes pueden utilizar para salir de ese dolor tan intenso y cerrar ese ciclo. No es magia, la hipnosis es algo totalmente natural, lo tenemos, nacemos con eso, es natural. Simplemente que no sabemos cómo usar lo que tenemos aquí. Simplemente usamos los recursos internos que aprendimos y desarrollamos por lo que aprendimos en nuestro entorno.
pero hay mucho más. Y quiero que sepan que hay mucho más. Y el tema del duelo, no piensen que solamente 3 casos. Tengo muchísimos casos de duelo que no todos van a dar directamente su testimonio, pero ahí están cerrando ciclos en pocas sesiones. ¿Algún comentario, Evita, que quieras compartir con la gente? Tú eres Algo tan que, famosa aquí. no soy famosa. Algo que sí quería, me gustaría compartir es que no sé, tampoco se trata de ni educación ni religión, porque que me conoce, si yo tengo una profunda amor a Dios, tengo mi relación con personal, con Él, la cultivo cada día. Mi papá era una muerte anunciada, él tenía cáncer, como había comentado al principio. Me preparé leyendo libros de tanatología, incluso, o sea, esa relación tan cercanía de hablarnos tanto todos los días era porque sabíamos que podía pasar algo. Yo también estaba de alguna manera esperando el momento de que él iba a morir, porque nadie es eterno, pero él estaba enfermo, él tenía un proceso de situación, estaba recibiendo quimioterapia, le estaban dando radiaciones, él estaba enfermo. Entonces hubo un momento en mi mente que dije, ya no está sufriendo, gracias a Dios, ahora descansa, va a estar esperando que en mi, hablando religiosamente, va a esperar que nos volvamos a ver. Me voy a portar bien porque yo quiero volver a ver a mi papá y quiero estar con él. Entonces, era parte de eso, pero aún así mi duelo no se había cerrado. Seguía sintiendo ese dolor de decir, ok, mi papá murió, ya no está sufriendo, pero también al mismo tiempo estaba enojada porque había enfermado y había muerto. Entonces, sí lo relacioné, cuando Benita me dijo que quería compartir mi testimonio, dije, sí, vamos a hablar de mi duelo, pero también, sin darme cuenta, dejé de tomar café. Dejé como dije, sí desayuno café porque todavía tengo cafés y a veces me gustaría compartirlo. Tengo cafés, no me puedo deshacer, ya no tengo tantas cafeteras como había antes, pero tenía más. Ahora solo me quedé 3, porque 2 me las regaló mi hija. Para mí el regalo perfecto era algo de café o una taza. Tengo una colección de tazas, pero era por eso, porque estaba sufriendo. Y siempre estaba haciendo cosas porque estaba ocupándome para no pensar. Siempre estaba pensando qué hacer, porque no quería pensar en que en esos primeros años del duelo, de que él murió, siempre, si yo recuerdo, hice tantas cosas, me levantaba a las 3 de la mañana, fue cuando hacía los grupos, hacía las sesiones, hicimos en el trabajo siempre estaba pensando, vamos a hacer esta campaña y vamos a hacer esto, entonces todo lo relacionaba o empezaba a ocuparme para no pensar. Porque llegaba a la casa y veía la tacita, decía, es que esa taza tomaba mi café con mi papá. Y la tomaba rápido. Iba a desayunar con amigas y ya hubo restaurantes donde íbamos a desayunar y ya sabía el mesero y me dejaba 2 jarras de café, porque era lo que tomaba. Y me encantaba esos restaurantes donde no te cobran más que una taza y puedes tomar todo el café que quieras. Y me dicen, no, pues ya cuando llego yo ya tienen miedo, porque llegaba y era 2, 3 las jarras de café. No eran tazas, jarras de café. En el desayuno, sin contar el café del día. Y entonces yo me di cuenta, si nunca le comenté a Bienita que yo tenía esa situación con mi café, porque yo no le veía un problema. Decía, bueno, pues no estoy haciendo otra cosa, no es que es café. Y todo el mundo ama el café, el aroma del café, pero yo no pensaba en que ese aroma de café no era el café. El aroma del café era la cocina de mi papá, la cocina de mami donde mi papá desayunaba, olía a café. Y después de la segunda, días después me di cuenta que ya no tomaba café, ya empecé a guardar mis ollas.
Empecé a tomar café como la mayoría de los humanos, una en la mañana y una en el día. Incluso, como ya no tomaba tanta cafeína, empecé a dormir más. Y sin darme cuenta de que mi ciclo se había cerrado con mi duelo. Así es. Y me gustaría un poco cerrar el día de hoy con una publicación que hice hace unos días que dice, con solo palabras se sabe sobre algo y se aprende, ¿no? Como el caso de Vita, que estuvo leyendo, se estuvo preparando para ese momento, estuvo aprendiendo, sin embargo, no pudo cerrar el duelo aprendiendo con palabras, con letras, con escritos. Pero con la hipnosis, que es esa profundización tan natural que cada uno tiene, se siente, se entiende y se cambia. Esa es la gran diferencia. Uno puede leer muchas cosas, puede aprender muchas cosas, pero eso no significa que va a dar el gran cambio, porque el gran cambio se da desde adentro primero. Como mucha gente me dice, Diana, yo entiendo muchos temas psicológicos, entiendo cómo criar a los hijos, pero una cosa es que yo lo entienda aquí y otra cosa es que lo sienta y lo pueda hacer. Es una gran diferencia y la hipnosis te da esa gran oportunidad. Lo que te quiero decir es, no necesitas estar sufriendo por meses y años, cuando puedes cerrar el ciclo de forma bastante rápida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí está Evita. ¿Puedo ver las preguntas? Algo que me gustaría también decir que la primera sesión cambió mi relación esa de mi hijo y no era mi depresión postparto, era parte de ese duelo, de ese miedo de perder a alguien. Como yo veía a Bael tan frágil, lo comparaba con la enfermedad de mi papá. Decía, no quiero que perder a mi hijo. Entonces, eso sí cambió la primera semana, la primera sesión. Entonces, todavía es como que muy difícil quitarme a mi chiclecito, mi sombra, que siempre anda por aquí. Por allá debe andar. Pero ya no era ese miedo de que le fuera a pasar algo. A ver, vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando. Judith Morales nos está viendo. Gracias. Hola, Judith. Mónica Danía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí me dicen 2 personas más. Nilda Vázquez Dávila. Buenas noches, Diana. Un saludo desde la selva de Perú. ¡Wow! Llegando a la selva de Perú. ¡Qué lindo! Gracias, Nilda. Tenemos a Divina Damoro. Hola, a mí me duró meses, pero lo superé con el tiempo. Qué tema tan importante. Sí, entiendan por favor, cada uno tiene recursos internos que no sabemos utilizar. Y lo que un duelo puede durar meses o años, con esos recursos internos que cada uno tiene, puede durar horas. Y pueden cerrar ese ciclo en horas. Y algo que también que me gustaría decir es que no precisamente tengo que estar llorando, como dije, si yo mencionaba a mi papá y soltaba el llanto, pero quien me conoce no me ve una persona triste. Soy alguien, o sea, no estaba sufriendo, o sea, yo no me di cuenta de que me acostumbré a eso, a sentir, no ser mi duelo. Entonces, podía jugar con mis hijos, trabajar, levantarme muy temprano, acostarme muy tarde. Como dije, estaba siempre ocupada porque estaba no pensando, pero me acostumbré a hacerlo. Al principio lo hice con la intención de no pensar y después me acostumbré a vivir así. Ahí quiero hacer un comentario. En el caso de Evita y de mucha gente, no se dan cuenta que no han cerrado un duelo o no se dan cuenta que hay una adicción. ¿En qué momento pueden darse cuenta? En el momento que existe una exageración en algo. Exageración en estar ocupada desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, ocupada para no pensar, para no sufrir, para no sentir dolor, estar constantemente con café, porque eso significaba estar con papá.
o la sobreprotección al pequeño, a Dael, porque no quería que le pase lo que le pasó a papá. Entonces, cuando hay una exageración, se puede identificar que hay algo detrás. La exageración, acuérdense de la exageración. Y aquí tenemos a Mónica Danía desde Perú. Saludos, Diana, qué experiencia tan sanadora. Sí. Tenemos aquí a Angie Reyes. Hola, Angie. Hola, Judy, saludos. Un abrazo, corazones, qué lindo. Pues feliz de estar con ustedes. Compartan esto, ¿por qué? No por mí, por mí no, sino porque es importante que la gente sepa lo que pueden hacer y los recursos que uno tiene. No necesitan estar sufriendo en vano. Necesitan entender, sentir y cambiar. ¿Ok? Pues muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad, de mucho provecho, porque es un tema delicado que lamentablemente hay muchos mensajes allá afuera que sí te dicen que el duelo dura mucho. Y perdón, desde mi punto de vista, no es así. El duelo no necesita durar meses. No es cierto. Perdón, pero no es verdad. Así y además, que, no, perdón, no es una, ¿cómo se me fue la palabra? No estás fallándole a la persona ni cometiendo ningún tipo de falta si tú superas una muerte. Muchas veces decías que tú no lo quieres porque no estás sufriendo, porque no te ves mal, porque fue algo que me dijeron. Es que yo sí lloré unas semanas y después empecé a ocuparme porque no quería seguir sufriendo, pero al mismo tiempo ellos me decían, es que no quieres porque no viniste, y no lo traicioné. No traiciono a él siendo feliz, no traiciono a él dejándolo ir el recuerdo, y no estoy traicionando a él si yo ahora decido no tomar café porque no me gusta ya, porque no lo estoy traicionando. Yo nací y había un tiempo de la vida con mi papá y ese tiempo se cerró. Ahora tengo que mantener mi vida yo y tal vez yo voy a vivir otros 30 años sin mi papá, y también va a llegar el momento en que mis hijos se van a ir y entonces yo me voy a ir y se va a acabar mi ciclo y no me van a traicionar si a las 2 semanas ellos están haciendo una celebración. Entonces, algo que también aprendí es eso, cuando yo ya no esté, y que un día a los 2, 3 días ven a mi hijo Adael o a mi hija Ananita teniendo una fiesta, no dejó de quererme. Ella siguió su vida y ellas nacieron para eso. Y no me imagino a mis hijos llorando mi muerte toda la vida. Así es. Si en algún momento tienen más preguntas, se les va ocurriendo preguntas, si Evita me permite, puedo dejar tu link, tu nombre para que te puedan escribir. Por favor, ¿sí? A alguien se le ocurre algo después, tiene más comentarios, preguntas, pues aquí está abierto, estamos aquí para ayudar, para servir. Se pueden contactar conmigo al WhatsApp, +1, que es de Estados Unidos, 317, que es Indiana, 459-8097. O si quieren hacer algunas preguntas por el Messenger o al correo electrónico contacto@dianaguibu.com. Pues si será para otra oportunidad, estamos haciendo un proyecto maravilloso que estoy muy emocionada realmente con Evita y con Angie Reyes, que está por ahí. Realmente muy agradecida, muy bendecida, y pues tengan un lindo fin de semana y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Evita, por tu participación, sí, por compartir, qué lindo, con tu container de café. Pues ya no tiene café, ya. Ya no tiene café, ya es un recuerdo. Sí. Muy bien. Un día vamos a deshacernos de él. Muy bien, gente linda, cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Besos. Bye bye. Gracias, Evita.